estamos hablando hoy particularmente de gente que en tiempos de cuarentena han decidido hacer cosas y echar para adelante de sus proyectos personales. Y este es el caso de la licenciada Albanidia López Arzola, quien presentó recientemente su libro El Jaque Mate de la Reina, y le doy la bienvenida. Saludos, buenos días. Buenos días, licenciada. Autora. Saludos, ¿cómo estás? Estamos estrenando una obra que se llama El Jaque Mate de la Reina, una memoria literaria que apenas lleva 2 semanas en la promoción, en la publicación, así que tengo esa obra, como dice, personal en medio de la cuarentena que pudo ver la luz. Increíble, ¿verdad? Que hayas podido sacar este tiempo para entonces concentrarte y en vez de decir, soy licenciada, soy abogada, estoy haciendo nada porque el tribunal está cerrada, pues cómo lo aprovecho y decide sacar el proyecto por fin, hacerle jaque mate al proyecto y no la procrastinación. Exactamente, estaba deseosa de que se diera la primera fase de la apertura y se pudiera hacer la impresión, y tan pronto me llamaron que yo estaba lista, pues empezamos este proyecto y estamos en las redes promocionando, y gracias a espacios como el tuyo podemos hablar de este proyecto, de esta memoria literaria, y podemos presentarla. Entonces, tienes un libro que se llama El Jaque Mate de la Reina y que trata de un psicópata y la triple victimización en la violencia doméstica. ¿Qué es esto? Cuenta. Bueno, de primera instancia, cuando yo llamé a Publicaciones Puertorriqueñas y le dice, tengo una obra que se llama El Jaque Mate de la Reina, ¿qué es eso? Y yo, bueno, es una memoria literaria, pero es una memoria literaria interesante porque también, además de ser una historia personal, que yo viví el año pasado, en el cual fui víctima de violencia doméstica, dada una relación psicopática con un psicópata, y tuve que buscar protección legal. Pues yo narro la historia como tiende a hacerse en el género de la memoria literaria, pero a la vez aprovecho el libro y doy valiosa información de lo que es la personalidad psicopática, de lo que es el abuso psicopático y el abuso psicológico encubierto, lo que es la violencia doméstica, y trabajo el tema de los procesos judiciales y cómo se puede reivindicar a una víctima de maltrato psicológico por los remedios de la Ley 54, que fue mi... que tu vivencia no se podía quedar en nada y tú tienes que compartir, y te sirvió a ser autora y coger todas estas cosas de que, oye, porque no debe ser fácil, ¿cómo yo cuento esto? Porque siempre estamos en la parte de lo que tú lo dijiste, soy la víctima, me pasó esto, me maltrataron. Entonces, de repente tú dices, ok, ya, esa parte pasó, ahora yo voy a actuar y en beneficio mío y de todas las demás mujeres. Desde un principio, un poco, ¿verdad? Por lo de película que parece la historia, empezaron mis amistades, decía, esto es de película, esto hay que contarlo. Y comenzaban a decir esto, y uno lo tomaba como que... Entre chiste y broma, uno decía... Entre broma y broma, esto es de película, pero en la medida que fue avanzando el proceso, y cuando ya yo me di cuenta que verdaderamente yo me había relacionado con un psicópata, y que era de película, y que las cosas que pasaban en el proceso judicial, por yo ser abogada, también eran impresionantes, y era como que de verdad me está pasando. Esto no le puede pasar a una hija de vecino de un barrio de urbanización, pero a una licenciada, una abogada. Me está pasando, ¿por qué? Entonces llegó el momento que cuando yo comentaba con mis amistades sobre el caso y las cosas que sucedían, yo dije, es más, porque ustedes saben que se usa muy comúnmente el término de revictimización. Ajá. Porque las víctimas, además del primer agresor, que es el maltratante que las lleva a buscar los remedios legales, en el sistema encuentra un segundo agresor. El proceso de por sí se cuenta como un agresor, y es inevitable que haya como que un sufrimiento en enfrentarse a esos trámites judiciales, sean los civiles para la orden de protección, o sean los criminales, a los cuales también yo me enfrenté, porque hubo 2 violaciones a la orden de protección que yo tuve. Ajá. Entonces, en ese contexto, pues pasaban las cosas dentro del proceso. Entonces yo comencé a hablar, no, yo creo que a mí lo que me pasa es una triple victimización, porque ser abogada es peor, porque tú conoces
lo que debe ser y no el es. proceso, claro. Tú conoces el proceso, estás consciente de lo que está detrás de todo esto, porque, y de hecho, cuando recibí ayuda en el Centro de Apoyo a Víctimas del Crimen, una de las cosas que me decían era que yo tenía una conciencia distinta a la víctima común que ellos atienden. Precisamente porque soy abogada, conozco el sistema, antes había escrito desde el punto de vista académico sobre la administración de la justicia. Entonces ahora me tocó estar en el papel de víctima. Ok, Alba, pero primero, antes de que lleguemos al centro, ¿cómo tú decides entonces finalmente escribir y decir, yo no voy a ser la víctima, yo tengo que contar esto? Porque hay mucha gente que están escuchándonos y están conectados. Ese proceso de dejar de quejarme al actuar, ¿cómo es este cambio en ti? Pues como le digo, ahí cuando yo dije, es más, estoy pasando, esto es una triple victimización, y ahí me dijeron, ahí tienes un concepto, de verdad tienes que escribir. Entonces fue algo que se venía repitiendo en los grupos de apoyo, en los profesionales de apoyo, entre mis amistades, eran ellos los que empezaron, tienes que escribir, y yo realmente me negaba porque yo soy estudiante doctoral y mi proceso era terminar mi tesis doctoral. Wow. Pero llegó el momento que me encontré con una consejera del taller que estaba promocionando en una actividad un taller de escritura creativa. Entonces, ella yo más o menos le hablo, mira, me dice sí, que yo debo escribir y hablar de historia. Y ella me dijo, tienes que contarlo. Y yo, sí, después, será para después porque tengo que terminar mi tesis doctoral. Y ella me dice, mira, quién sabe si en este proceso cierras ese capítulo, lo cuentas la historia, sacas de eso, lo sanas, porque la escritura es sanadora. Realmente ella es la doctora Yarisa Tolentino, que ella trabaja en el Instituto de Logoterapia de Puerto Rico, que precisamente lleva la escritura como un medio de terapia, de sanación. Entonces, ella es la que finalmente da el jaque con esa motivación de que tienes que escribirlo. Y ahí fue que yo empecé entonces la escritura, ya estamos hablando en septiembre del año pasado, entonces me motivé, me matriculé con ella en ese taller de escritura creativa, estuve 2 meses y ahí fuimos desarrollando la idea y aquí tenemos el libro, El Jaque Mate de la Reina, un psicópata y la triple victimización en la violencia doméstica. Me encanta, y el artista gráfico aprovechó esto de los avatars y también te convirtió en un avatar. Exactamente, hizo mi emoji. Sí. Entonces, tú fuiste a escribir en septiembre. En septiembre me convence la doctora de este taller de escritura creativa y empezamos en octubre. Así que en octubre como tal es que comenzamos el proceso de creación de esta obra. Qué interesante que entonces viene la cuarentena y tú dices, ¿qué pasó con el libro ahora? ¿Vamos a poner en hold? No, hay que sacarlo y le digo, tan pronto se dio el espacio para que Publicaciones Puertorriqueñas pudiera abrir y hacer la impresión, se dio y lo buscamos el libro y empezamos a promocionarlo en las redes porque es el medio que tenemos y hacer presentaciones como esta que usted me ha permitido hacer hoy. Sí, Alba, sabes que me gusta que dejaste de verdad de procrastinar y convertiste en acción la palabra. Y a toda esa gente que nos están viendo, sea cual sea su proyecto de vida, el que tengan, ya sea hacer artesanía, pintar, en este caso tú no tenías en mente escribir un libro y mira lo que has logrado. Y a través de ti estás contando tu historia, pero a la misma vez educando. Educando sobre la violencia doméstica. Que esto es algo que en tu caso lo dijiste 3 veces víctima, porque uno va a la policía, tiene que contarle, te miran mal de arriba abajo, sí, claro, por si tú estás bien, te ves bien en la cara, como que te maltrataron, y dices, pero ¿por qué tengo que estar golpeada, tengo que estar, pero sí. Exacto, ¿no? Y en mi elemento, en la segunda denuncia, que fue un mes después de la primera, tiene el elemento novel de que el abuso y las amenazas y la intimidación se daba por las redes sociales, que se daba por la plataforma de Twitter, y eso era un elemento novel
que realmente el sistema no está preparado para atender esta nueva modalidad. Así claro. que mi historia tiene mucho de cómo se da esto y cómo se logró llevar el proceso que pasó regla 6, con causa probable de comisión de delito, de violación a la orden de protección y eventualmente una alegación de culpabilidad. O sea que estamos viendo como una plataforma, en este caso como el Twitter o Facebook, que tendemos entonces a descargar toda esa energía y reguero. No pensamos que esto es federal. Y ahí entonces lo convierte en un delito que no es como de ir a la policía, a la ley allí al Departamento de Crímenes Cibernéticos. No, eso ahora pasa a lo federal. Y tenemos artistas que han entrado en esa dinámica y polémica de estar peleando por Twitter o enviando mensajes de texto. Eso es acoso. Y eso es otro asunto también. Y lo estamos hablando porque es que aprovechamos a toda esa gente que están pasando por esto y dicen, es que mira, me está insultando, me está peleando. Oiga, tenga cuidado con lo que está haciendo, porque esto puede ir en contra de usted. Y esto es legalmente va en su contra. Entonces, ¿sabe? Y de repente ahora veo que ya lleva 2 semanas viendo lo positivo, ¿no? De esta historia. Y hasta el jaque mate de la reina te está llevando a ser una comunicadora, porque ahora ya no es parte solamente de tu historia, es la historia de muchas mujeres que se han atrevido a contarlo. Y me gusta. Así hoy mismo. Sí, esta mañana acabo de entregar un libro y precisamente me decía eso, es que ahora eres una voz para muchas que no nos atrevemos a contar lo que nos sucede en ese mundo privado, porque las mujeres profesionales, le cuesta mucho identificarse como víctima y la gente tampoco la quiere identificar como víctima. O sea, ella en su persona le cuesta, y que la gente crea que una profesional, una mujer independiente que se cuida por sí misma y que tiene los medios y bueno, no depende de ningún hombre, pueda pasar por este tipo de experiencia, pero es real, sucede. En mi caso, pues tiene la particularidad de que fue un psicópata que jamás pensé, porque la idea que tiene de los psicópatas que son los de película, estos asesinos en serie, este tipo de cosas, pero no. Hay unos psicópatas Joker, que se ven como si estuvieran trastornados, locos y disfrazados, y de repente es un corderito. No, es un corderito. Vienen como príncipes azules, son encantadores, superficialmente hablando, y villas y castillas y todo súper bien, pero realmente esas personas psicopáticas existen y son cotidianas. Es lo que le llaman el psicópata cotidiano, algunos le dicen el psicópata integrado, y hacen mucho daño y lo hacen de forma sutil. Y yo me siento privilegiada de poderlo contar, de ser verdaderamente una sobreviviente de este tipo de relación psicopática, porque lo extraordinario es descubrirlo y haber podido descubrirlo y contarlo hoy, pues doy muchísimas gracias a Dios por esta experiencia. Lo extraordinario no es descubrirlo, porque eso muchas mujeres lo están pasando, es hacer lo que tú hiciste, es decir, basta, y llevarlo al próximo nivel. Entonces eso sí lo conviertes en extraordinario, porque como dijiste, estás contándolo y haciendo, llamando la atención de muchas mujeres que están pasando esto, pero prefieren callarse por el que dirán, por el que no quieren que sean miradas de otra manera. Entonces, pues, son, en vez de 3 víctimas, ¿cómo tú lo llamas? De triple víctima. Son 4. Ajá. Exacto, 4 agresores. Y entonces tienes un proyecto, una charla que me parece espectacular, el Jaque Mate de la Reina. Esto es en el colegio aquí está, lo pusimos en pantalla. La Comisión de Derechos de Víctimas del Delito de Centro de Salud Justicia. Y esto es el Colegio de Abogados. Cuéntame de esto. Vamos a presentar mañana por Facebook Live. La página del Colegio de Abogados. Vamos a estar con la licenciada Sonaibel Vélez Colón, que usted la ha tenido. Ella me honra con ser la prologuista de la obra, y yo digo, mejor prologuista no pude tener. Realmente estoy muy agradecida por sus palabras, por creer en el valor de esta memoria literaria, por creer que es un proyecto que definitivamente le da voz a muchas mujeres
y que es un proyecto que debe ser leído por todos los operadores del sistema de justicia, porque concientiza cómo las víctimas vemos ese proceso, que a veces ellos están en el día a día, están acostumbrados y a veces tratan a las víctimas como una más, pero para la víctima su caso es el único. Y lo sufre, y lo sufre desde esa perspectiva. Entonces, concientizar y sensibilizar en ese trato a la víctima es parte del mensaje que también trae el libro. Sí, vemos que están haciendo, estás logrando que esto se convierta en viral. Apenas estás empezando. Pero lo que te dijo la muchacha esta mañana mientras te tomabas el cafecito en Baker Bros. Exacto. Estás dándole voz a muchas mujeres que no se atreven. Que lo importante es comunicarlo, hablarlo. Esta mañana estaba viendo en el periódico en Europa, había una mujer que estaba haciendo un Facebook Live y ella empieza a hacer gestos con su cara, con sus manos, porque el esposo estaba detrás y ella tenía demasiado temor porque estaba siendo víctima de violencia doméstica, y ella simplemente empezó a hablar entre señas para que la persona que estaba hablando a través del Facebook Live que estaba haciendo se dieran cuenta y la ayudaran, pero lo comunicó. Porque en los tiempos de cuarentena no ha sido fácil. Hay gente que no puede salir, que no tienen otra charla que no sea siempre con el agresor. Y vemos que se puede salir adelante, que no se puede callar, que no puede haber temor. Definitivamente, al final se puede dar el hacking. Esto es una historia de supervivencia, una historia de esperanzadora, porque yo salí en un momento, me tuve que reconocer como víctima para denunciar precisamente la agresión de la que sufría, pero eventualmente me convertí en una sobreviviente para escribir capítulos más esperanzadores del que el psicópata tenía para mí. Así que el jaque mate. Alba, ¿y dónde se puede conseguir el libro? El libro está disponible en el portal de publicaciones puertorriqueñas. Está la versión digital y la versión en papel. Así entran allí al catálogo de obra según su preferencia. También pueden comunicarse conmigo a Ediciones Alba LLC, que estoy en Facebook. Allí pueden también te has hecho una empresaria acá como editora. Creamos esta compañía precisamente para este proyecto, así que también estoy estrenando Ediciones Alba para promocionar lo que es el proyecto del Jaque Mate de la Reina como una visión de empoderamiento a muchas mujeres que han sufrido la violencia doméstica encubierta, porque mayormente, ¿verdad? Hablo del maltrato psicológico, que fue el que yo sufrí. Y también si una compañía es porque significa que vienen más proyectos. Esperemos que así sea, que la confianza del público esté ahí. Lean el libro, recomiéndelo, que yo sé que va a ayudar a muchas mujeres y a muchas personas que trabajan en el sistema de justicia a encaminar esta lucha contra la violencia de género.